Ejercicio 1 del módulo 8, módulo de logaritmos, nos dan la expresión m igual al logaritmo en base n de p y cómo podemos escribir eso en forma de potencia. Vamos a recordar algo. Cuando se nos da un logaritmo en una determinada base, en una cierta base, para un argumento, el resultado de ese cálculo nos da un exponente. Un exponente que cumple la siguiente condición, o toda la expresión va a cumplir la siguiente condición. Se cumple que la base, esta base, elevada al exponente, da como resultado este argumento. Esa es la condición que llamamos definición del logaritmo, es lo que conocemos como la definición del logaritmo. El logaritmo en cierta base de un argumento es igual a un exponente si y solo si esa base elevada al exponente da como resultado el argumento. ¿Cuáles son las condiciones para que exista el logaritmo? Bueno, la base de ese logaritmo tiene que ser un número positivo cualquiera, pero no puede ser el 1, es decir, no existe el logaritmo en la base 1. Entonces la base debe ser positiva y al mismo tiempo debe ser distinta de 1. El argumento tiene que ser exclusivamente un número positivo y el exponente es cualquier número real, de modo tal que esas condiciones se van a cumplir exactamente igual acá cuando lo apliquemos de una forma a la otra. La forma del lado izquierdo es la forma logarítmica, mientras que la forma del lado derecho es la forma de potencia o forma exponencial. Entonces vamos a identificar los elementos para nuestro ejercicio. Esto representaría la base. No olvidemos que lo vamos a llevar a esta forma, a la forma de potencia, a la forma exponencial. La base elevada a, aquí m representa el exponente, así que tendríamos n elevado a la m, y eso va a dar como resultado este argumento. Por lo tanto, n elevado a la m va a ser igual al argumento p, y eso corresponde a la opción A. Ejercicio 2 nos piden determinar el valor de x que satisface esa ecuación logarítmica. Es una ecuación logarítmica porque la variable está contenida dentro de una expresión que tiene logaritmo. La mayoría de las ecuaciones logarítmicas las podemos resolver utilizando la definición, la cual habíamos trabajado en el ejercicio anterior. Entonces vamos a recordar, se habla de un logaritmo en la base b de un argumento a es igual al exponente e, si y solo si esa base b elevada al exponente e da como resultado el argumento a. Eso es lo que vamos a aplicar en la mayoría de los ejercicios donde nos aparezcan ecuaciones logarítmicas. De hecho, casi todos los ejercicios que nos podemos encontrar van a poder ser resueltos a través de esta vía utilizando lo que es la definición del logaritmo. ¿Quién representa la base para este ejercicio? B sería en este caso 3. X es el argumento y 4 sería el exponente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reescribir aplicando la forma, y aquí tenemos la forma logarítmica, lo vamos a llevar a la forma exponencial. Entonces, la base que es 3 elevada al exponente que es 4, da como resultado el argumento que es x. Así que x vale 3 elevado a la 4. 3 a la 4 es 81, opción A. Ejercicio 3, valor de x que satisface esta ecuación. Logaritmo en la base 5, la base del logaritmo es 5, aplicado al argumento que es 625, este sería el argumento, da como resultado x, y x representa para los fines de este ejercicio el exponente. Recordemos que la definición nos dice que esta expresión se va a cumplir si y solamente si la base elevada al exponente da como resultado el argumento que es 625. Así que solo necesitamos determinar cuál es este valor y eso lo podemos hacer para calcular el valor de x. Podemos despejar o simplemente utilizamos las opciones. Es muy fácil visualizar que la opción no puede ser un número negativo. Forzosamente x tiene que ser un número positivo. Y si vamos probando con los diferentes valores, por ejemplo, si x vale 3, entonces diríamos 5 al cubo. 5 al cubo es 625. Veamos, 5 al cubo es 5 por 5 por 5 y eso es 125. No es
La opción B es la opción A. Pero recordemos que aquí también pudiéramos utilizar otro mecanismo. Ya sabemos que la respuesta es la opción A. ¿Qué otro mecanismo pudiéramos utilizar? Vamos a descomponer este número. Normalmente este tipo de expresiones, cuando el exponente es la incógnita, se dicen que son ecuaciones exponenciales. En la mayoría de los casos de ecuaciones exponenciales se resuelven de una forma muy simple, porque vamos a descomponer de modo tal que de un lado aparezca la misma base que va a aparecer del lado contrario. En este caso del lado derecho, 625 se puede escribir como 5 elevado a la 4. Nos fijamos de que ambas bases son iguales. Entonces, si las bases son iguales, es porque los exponentes tienen que ser iguales, así que nuevamente x igual a 4, opción A. Ejercicio 4, valor de x que satisface esta ecuación. Recordemos la definición. La base elevada al exponente da como resultado el argumento de ese logaritmo. Eso significa que la base, que es x elevada al exponente, que es 5, es igual a 243. Muy fácil identificar que en este caso la respuesta tiene que ser la opción E. ¿Por qué? Vamos a analizar rápidamente por qué solo puede ser la opción E. Tiene que ser un número impar. Si verificamos acá, el resultado termina en 3, es un número impar. Obviamente no puede ser ni 2 ni 4. Nos queda 1, pero 1 elevado a cualquier potencia es igual a 1. Y nos queda C y E. Pero el resultado de esta operación es un número positivo, así que no puede ser la opción E. Si no lo queremos hacer por esa vía, entonces descomponemos este número en factores primos y 243 es 3 elevado a la 5. Si del lado izquierdo tenemos x elevado a la 5, dado que los exponentes son iguales, significa que estas dos bases tienen que ser iguales, así que nuevamente la respuesta es la opción E. Ejercicio 5. Vamos a resolver esa ecuación. Nuevamente vamos a aplicar la definición del logaritmo. La base de este logaritmo es 4. Si lo elevamos a este exponente, da como resultado este argumento. Es decir, tendríamos el argumento es 3x menos 2 es igual a ¿qué cosa? La base del logaritmo es 4 y el exponente es 2. Es decir, que estaríamos obteniendo por acá 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y para resolver esta ecuación muy simple pasamos el 2, que es negativo de un lado, positivo al otro. Es decir, que aquí tendríamos 16 más 2 y eso es 3x. Por lo tanto, x va a ser igual a 16 más 2, 18, y este 3 que acá está multiplicando, del otro lado queda dividiendo. 18 entre 3, 6, opción A. Ejercicio 6, nos dan la ecuación logaritmo de x cuadrado menos 8 igual a 0. ¿Cuál es el valor de x? Recordemos algo, cuando en un logaritmo no tenemos una base visible, es porque es un logaritmo decimal, es un logaritmo de base 10. Siendo de base 10, entonces ahora sí aplicamos lo que sabemos, la definición. 10 elevado al exponente 0 da como resultado este argumento. Nos queda entonces la siguiente ecuación. El argumento es x cuadrado menos 8 y va a ser igual a la base del logaritmo, que es 10, elevado al exponente, que es 0. ¿Cuánto es 10 a la 0? 10 elevado a la 0 es 1. Y si resolvemos esta ecuación, x cuadrado menos 8 igual a 1, lo primero que debemos hacer es tomar este 8 del otro lado y cambiar el signo, pasa positivo. Entonces tendríamos 1 más 8 es 9, x cuadrado igual a 9. Es una ecuación cuadrática. Lo que tenemos que resolver al final es una ecuación de grado 2. Como es una ecuación de grado 2, tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. ¿Qué número elevado al cuadrado da como resultado 9? El 3. Pero como está elevado al cuadrado, sirve tanto el 3 como el menos 3. Así que la respuesta del ejercicio es más o menos 3, es decir, la opción D. Ejercicio 7, el logaritmo en base 2 de x es igual a 2,5. Entonces, ¿cuál es el valor de x?
Nuevamente, vamos a utilizar la definición del logaritmo. La base del logaritmo es 2, el exponente es 2,5 y al elevar la base al exponente nos tiene que dar como resultado el argumento, la definición del logaritmo que hemos venido trabajando desde hace rato. Entonces, base del logaritmo 2, exponente 2,5 y eso es igual al argumento x. Ese 2,5 lo podemos expresar mediante una fracción. ¿Qué fracción irreducible nos da como resultado 2,5? Sería 5 medios. Entonces el resultado del ejercicio es 2 elevado a la 5 medios, pero ahí no aparece esa expresión. Recordemos algo, cada vez que se tiene una potencia donde el exponente es una fracción, eso lo podemos representar mediante una raíz, donde el denominador en ese exponente representa el índice radical y este valor va a ser el exponente correspondiente al radicando. Entonces vamos a reescribir lo que tenemos 2 elevado a la 5 medios mediante esta expresión. 2 elevado a la 5 medios sería raíz cuadrada, recordemos que esto va a definir el índice de la raíz. Si aquí colocamos un 2, está sobreentendido, por ser una raíz cuadrada, quedaría 2 elevado a la 5. Raíz cuadrada de 2 elevado a la 5, eso es equivalente a decir raíz cuadrada de 32. Si no lo encontramos acá, podemos jugar un poco con esa expresión. El 32 pudiéramos decir que es 16 por 2. Este es un mecanismo bastante rápido. ¿Por qué bastante rápido? Porque al escribirlo de esta forma, diríamos la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de 2, pero la raíz cuadrada de 16 vale 4, así que la respuesta es 4 multiplicado por la raíz de 2, por lo tanto la respuesta es la opción E. Ejercicio 8 nos piden el valor de esa expresión. ¿A cuánto equivale numéricamente el logaritmo en base 16 de la raíz cuarta de 32? Como no tenemos ni idea de qué es eso, vamos a asignarle una incógnita. Voy a llamar a esto X, es decir, X, ¿qué es? X es lo que nos están dando, el logaritmo en base 16 de la raíz cuarta de 32. Ahora, por supuesto, podemos aplicar la definición. La base del logaritmo es 16, este sería el exponente y el logaritmo de la raíz sería el argumento. Reescrito en forma exponencial nos quedaría 16, que es la base elevado a la x, igual al argumento que es la raíz cuarta de 32. Podemos notar que tanto el 16 como el 32 son potencias de base 2, ya que 16 es 2 elevado a la 4 y el 32 es 2 elevado a la 5. Así que reescribimos la expresión tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la igualdad. Pero recordemos, hace un momento trabajamos con una propiedad que nos permite cambiar indistintamente de raíces a potencia con exponente fraccionario, así que la raíz cuarta de 2 a la 5 la podemos reescribir como 2 elevado a la 5 cuarta. No olvidemos que el índice de la raíz va a representar el denominador de ese exponente en forma de fracción. Como los dos, en este caso las dos expresiones del lado izquierdo y del lado derecho son potencias que tienen exactamente la misma base, me voy a olvidar, voy a ignorar las bases y vamos a igualar solamente los exponentes, ya que ahí es donde se encuentra nuestra incógnita x. Haciendo eso nos quedaría 4x igual a 5 cuartos y como este 4 está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo. Pero eso es equivalente a decir que pasa multiplicando al denominador 4. 4 por 4 es 16, así que la respuesta es la opción D. Ejercicio 9. Vamos a resolver esta ecuación y determinar el valor de x que satisface a la misma. De acuerdo a lo que hemos trabajado en todos los ejercicios anteriores, vamos a aplicar la definición del logaritmo. Haciendo la aplicación de esa definición, recordemos nuevamente, esta es la base. Si la elevamos a lo que está del otro lado de la igualdad, que sería el exponente, da como resultado este argumento. Entonces tendríamos raíz de x elevada a la 2 tercios igual a la raíz cuadrada de 3. Un recordatorio importante, si tenemos una raíz cuadrada y la elevamos al cuadrado, siendo la raíz cuadrada de un número positivo, de un número no negativo, eso nos da como resultado el valor que se encuentra dentro de la raíz. Es decir, si por ejemplo tenemos la raíz cuadrada de 2 y la elevamos al cuadrado,
podemos decir que cancelamos la raíz, el resultado sería 2. Entonces vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos lados. ¿Qué es lo que vamos a lograr aplicando raíz cuadrada a ambos lados? Bueno, del lado derecho, obviamente, se cancela esta raíz, pero del lado izquierdo vamos a cancelar esto de esta forma. Si efectuamos esa cancelación, nos quedaría x elevado a la 2 tercios igual a 3. No olvidemos que estamos buscando el valor de x. ¿Cómo hacemos para eliminar ese exponente? Sencillísimo, vamos a elevar a ambos lados de la igualdad por un exponente invertido, que es la fracción inversa de lo que tenemos. Si tenemos ahí 2 tercios, la fracción inversa de 2 tercios es 3 medios. Por lo tanto, elevamos a ambos lados a la 3 medios. De este modo podemos cancelar 3 con 3 acá y 2 con 2, porque cuando elevamos una potencia a otra potencia se multiplican los exponentes. Si eliminamos de esa forma, nos queda despejado el valor de x. Pero eso no aparece dentro de las opciones. Recordemos que toda potencia elevada a un exponente, que es una fracción, la podemos reescribir mediante una raíz. Aquí tenemos el índice de la raíz, sería el denominador, sobreentendido que es un 2, una raíz cuadrada de 3 al cubo. 3 al cubo es 27. Nos aparece entonces la raíz cuadrada de 27 y si no lo visualizamos dentro de las opciones, podemos descomponer esta raíz de esa forma. 9 por 3. Es decir, que nos quedaría la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 3. Pero la raíz cuadrada de 9 sabemos que vale 3. Así que la respuesta es 3 raíz de 3, opción E. Ejercicio 10, nos dan el logaritmo en base a de 2 igual a menos 0,5 y necesitamos determinar el valor de la base de ese logaritmo, es decir, el valor A. Nuevamente apliquemos la definición. Recordemos que la base elevada a este exponente da como resultado este argumento. Esa es la definición del logaritmo, es la que hemos venido aplicando durante todos estos ejercicios. Entonces nos quedaría aplicando la definición, es decir, reescribiendo eso en forma exponencial, a elevado a la menos 0,5 es igual a 2. ¿Qué fracción irreducible nos genera 0,5? Un medio, ¿cierto? Entonces a elevado a la menos un medio es igual a 2. ¿Cómo hacemos para despejar A? Para despejar A debemos elevar a una potencia equivalente al inverso del exponente que tenemos presente en este caso. El exponente que tenemos aquí es menos un medio. Entonces elevamos a la fracción inversa, es decir, menos 2 sobre 1. Elevamos a ambos lados para poder eliminar de esta forma y que nos quede despejado el valor de A. Y del otro lado, por supuesto, elevamos a esa fracción inversa, a menos 2 sobre 1. Es decir, nos queda A igual a 2 elevado a la menos 2. Ahora, ¿qué es 2 elevado a la menos 2? Recordemos la propiedad de la potencia de un exponente negativo. Si tenemos una potencia con exponente negativo, podemos cambiar el signo de ese exponente, es decir, convertirlo en un signo positivo si invertimos la fracción que contiene a esa potencia. Recordemos que aquí está sobreentendido que está dividido entre 1. Si invertimos numerador con denominador, se obtiene justamente lo que tenemos acá. Solo que vamos a cambiar el signo negativo y quedaría acá positivo. Quiere decir que aplicando esa expresión nos va a quedar A igual a 1 entre 2 elevado al cuadrado. Y 2 elevado al cuadrado es 4, así que la respuesta es la opción B.